En la Radio Canaria, Tiempo de Alisios. Son las 8:33 minutos de la mañana y el 76% de los canarios, al 76% de los canarios le gusta vivir en España y un 57% de los canarios cambiaría de comunidad autónoma. Vamos a hablar de este estudio con José Antonio Cardona, que es asesor de negocios en Canarias del Grupo Mutua Propietarios. José Antonio, muy buenos días. Buenos días, Carlos Guillermo. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerle con nosotros en Tiempo de Alisios. ¿A qué cree que se debe que el 76% de los canarios les guste vivir en España y un 57% incluso consideraría cambiar de comunidad autónoma? Sí, bueno, vamos a ver, como cualquier tipo de encuesta, como en este caso el barómetro, que ya es el segundo año que sacamos este barómetro de ver la situación, si estamos contentos donde vivimos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que básicamente los datos son muy similares. En este caso los circunscribimos en nuestra zona, en Canarias, pero son muy similares en el resto de España. La tendencia es bastante similar, como le digo. Yo creo que el idioma, el clima, el carácter de las personas, yo creo que todo eso influye en que hay muchos datos. Se puede, ya digo, como todas las encuestas se pueden interpretar de distintas formas, pero yo creo que nuestra cultura, nuestra forma de ser, etcétera, etcétera, pues hace que en cierta medida estemos contentos con dónde vivimos y dónde residimos. Luego, obviamente, dependiendo del tramo de edad, etcétera, etcétera, pues hay variaciones. Y justamente para ese 57% que consideraría cambiar de comunidad autónoma, ¿cuáles son las principales razones que motivan justamente a querer mudarse a otras comunidades? ¿El trabajo, la calidad de vida? Sí, bueno, vamos a ver, yo al final uno lo intenta ver o ver en su propia piel, ¿no? Cada uno tiene su experiencia, obviamente. Yo lo llevo siempre a mi caso, ¿no? Que es el que conozco. En la mayoría de las situaciones que he cambiado de residencia, que fue hace bastantes años, cuando era más joven, fue fundamentalmente por trabajo. Es decir, ya no solo que haya más oportunidades o mejores oportunidades en distintas regiones de España, pero fundamentalmente yo creo que el trabajo, la falta de oportunidades, porque no, dependiendo de los tramos de edad, lógicamente, pues la gente joven tiene más vocación de salir del mundo, de conocer otras culturas. Hablamos de cultura incluso dentro del propio país. Yo creo que hay muchas variables, cada uno, le comentaba, la puede interpretar como quiera o basándose en su propia experiencia, pero sí que hay muchas variables. Por ejemplo, si no me adelanto, en una de las partes de este barómetro que Mutua de Propietarios realiza anualmente, establece que la comunidad autónoma a los que canarios iríamos casi con los ojos cerrados es Andalucía. Claro, ahí sí hay una componente, pues, como les digo, de carácter del pueblo andaluz con respecto al pueblo canario muy similar, el clima, etcétera, etcétera. Hay mucha sintonía entre Canarias y Andalucía, entre Andalucía y Canarias. Sí. Y también que influye, yo creo que influye, y ya le digo, esto es una apreciación personal. Pues hace 10 años, 15 años, pues no existía la posibilidad de viajar y de tener tantos vuelos directos a Andalucía como tenemos hoy en día, no solo Andalucía, sino el resto a muchas comunidades, muchas ciudades que antes no podíamos acudir con tanta facilidad porque teníamos que pasar siempre por Madrid o por Barcelona. Yo creo que la mejora de la conectividad, yo creo que también influye en estos datos. Y hablamos de movilidad nacional, pero también el estudio habla de la movilidad internacional, mirando más a Europa, ¿o en ese aspecto no ha entrado? Sí, bueno, en este aspecto sí que resulta no significativo, pero bueno, yo creo que también desde mi punto de vista es normal, y creo que lo comentaba hace un momento, el hecho de que la mayoría de las personas residentes en Canarias, o canarios mejor dicho, que la mayor parte o el porcentaje más importante son gente joven, Evidentemente, todos sabemos cuál es la situación actual en cuanto a trabajo, etcétera, etcétera, bueno, actual, y llevamos muchos años así, y obviamente en un mundo tan globalizado, el hecho y la potenciación del aprendizaje de los idiomas hace que muchos jóvenes, en ese sentido sobre todo jóvenes, quieran irse
fuera de España, en el extranjero. Es verdad que con respecto al barómetro que hicimos en el 2023, hay un porcentaje, o ha disminuido, mejor dicho, los jóvenes que quieren irse a Europa, y ha aumentado, curioso, ha aumentado el número de jóvenes que se irían a Norteamérica, Sudamérica, Asia e incluso a África. Norteamérica, Sudamérica, el tema del idioma, bueno, yo entiendo que es bastante factible. Me sorprende sobre todo, aunque es un porcentaje ínfimo, mínimo, que es del 1%, pero que hay opciones y que hay personas que querrían, que no tendrían ningún problema en trasladarse a Asia, incluso a África. Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales ventajas que ven los canarios en vivir en Canarias en comparación con otras comunidades autónomas, ¿no? De ese porcentaje que prefiere seguir en las islas, y también qué ventajas ven en otras comunidades el hecho de venir a Canarias? Yo creo que al final todo se reduce, entre comillas, lo de se reduce, es muy, muy aventurado decir eso por mi parte, al carácter, al clima, a la sociedad, a la forma de ser del canario. Yo creo que a todo el mundo, hablo por mí, soy canario obviamente, pero tenemos muchos amigos de otras comunidades y siempre alaban nuestro clima, nuestra forma de ser, nuestro carácter, el mar, yo creo que influye muchísimo en cuanto a las personas que quieren venirse a Canarias, no en vano. En que creo que es un dato para mí también más que relevante en cuanto a lo que le estoy diciendo y que refuerza lo que comento. Las personas de la península, de la España peninsular, que más quisieran o más querrían venirse a Canarias son gallegos, sí que tienen mar la mayoría, aragoneses y castellano-leoneses. Son muy distintos a lo que sobre todo aragoneses y castellano-leoneses en cuanto como le comentaba, al entorno y a no disponer de mar, a disponer de un clima como el nuestro. Es muy sintomático que sean esas comunidades las que más querrían venir a Canarias a vivir. Y en cuanto en el sentido contrario, canarios que quieran irse a la península a vivir, yo creo que pasa también, y en este sentido es una opinión como le comentaba anteriormente, a oportunidades de trabajo, dependiendo del tramo de edad. Sí. Pues José Antonio Cardona, asesor de negocios en Canarias del Grupo Mutua Propietarios, muchísimas gracias por este ratito en Tiempo de Alicios en la Radio Canaria. Muy buen día. Pues muchísimas gracias en nombre del Grupo Mutua Propietarios, en el mío propio, y por la invitación.